Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mente y Método. Soy Magda Núñez, postdoctora en Ciencias de la Educación y estudiante de Psicología. Y hoy quiero hablarles de un visitante silencioso que casi todos hemos recibido en nuestra mesa de trabajo, especialmente cuando nos asomamos por primera vez al mundo de la investigación. Ese visitante no llama a la puerta, no avisa, simplemente aparece, se sienta frente a nosotros y comienza a susurrarnos cosas como: ¿y tú quién crees que eres para investigar esto? Seguro que ya alguien lo hizo mejor que tú. No sabes lo suficiente. Mejor ni empieces. Ese visitante tiene el nombre el síndrome del impostor. Y hoy, en este episodio, vamos a desenmascararlo juntos. Vamos a entender por qué aparece, por qué nos afecta tanto y, sobre todo, cómo podemos hacer que ese miedo se convierta en el motor que nos impulse a investigar con confianza. Este episodio es para ti, estudiante normalista, que estás a punto de iniciar tu documento recepcional. Para ti, docente, que quieres hacer investigación en el aula, pero sientes que no estás preparado. Y también para ti, colega investigador, que después de años en esto todavía hay noches en las que te preguntas si realmente mereces estar donde estás. Todos hemos estado ahí y hoy vamos a demostrar que no estamos solos. Vamos a empezar por definir de qué estamos hablando. El síndrome del impostor no es un trastorno mental diagnosticable, pero es un patrón psicológico profundamente arraigado en el que las personas, a pesar de tener evidencia clara de su competencia y sus logros, son incapaces de internalizar estos éxitos. Es decir, por más títulos, premios, reconocimientos o publicaciones que tengamos, seguimos sintiendo que somos un fraude, que en cualquier momento nos van a descubrir y que nuestro éxito es producto de la suerte o de haber engañado a los demás. Y aquí hay una primera gran noticia: no es exclusivo de principiantes. Estudios indican que hasta un 70% de las personas han experimentado el síndrome del impostor en algún momento de su vida. Y en entornos académicos, donde la evaluación y la comparación son constantes, ese porcentaje se dispara. Pero quiero detenerme especialmente en quienes inician su camino en la investigación, porque es ahí donde el síndrome del impostor encuentra su terreno más fértil. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a investigar, te enfrentas a 3 realidades que activan todos los mecanismos del impostor. Primero, el mar del conocimiento es infinito. Y tú apenas tienes un bote pequeño, abres un artículo y ese artículo cita a otros 50 autores que no conoces. Lees a uno de esos autores y ese autor menciona una corriente metodológica que jamás habías escuchado. Es un viaje sin fin y el impostor te dice: nunca vas a saber todo. ¿Para qué empezar? Segundo, la comparación con los otros es inevitable. En el episodio 0 les conté cómo me sentí cuando mis colegas del cuerpo académico hablaban de autores que yo no conocía. Yo no veía los años de lectura que ellas ya tenían. No veía que habían comenzado desde cero como yo. Solo veía que ellas ya sabían y yo no. Y ese es el juego del impostor: comparar tu comienzo con el dominio de los demás. Tercero, el perfeccionismo paralizante. El investigador Nobel quiere hacer todo bien desde la primera vez. Quiere que su pregunta de investigación sea perfecta, que su marco teórico no tenga vacíos, que su metodología sea impecable. Pero la investigación no funciona así. La investigación es un proceso de ensayo, error, ajuste y mejora continua. Y el perfeccionismo alimentado por el impostor nos lleva a no empezar por miedo a no hacerlo perfecto. Así que ya tenemos al enemigo identificado. Ahora hablemos de cómo combatirlo. Déjenme ponerles ejemplos concretos de cómo el síndrome del impostor se manifiesta en cada etapa del proceso de investigación.
Seguro que ustedes, queridos oyentes, se van a sentir identificados con alguno o varios de estos casos. El primero, caso 1, la elección del tema. El estudiante normalista llega a la asesoría y dice: maestra, todos los temas que se me ocurren ya están investigados. No hay nada nuevo que decir. ¿Qué está pasando aquí? El impostor le está diciendo que su voz no es importante, que su mirada no aporta nada, que ya hay gente más inteligente que él que ha hablado de ese tema. El impostor confunde la originalidad con la novedad absoluta y eso paraliza. Pero la realidad es que la investigación educativa no necesita que descubras el fuego cada vez. Necesita que pongas tu mirada, tu contexto, tus estudiantes, tus preguntas. No hay dos investigaciones iguales, porque no hay dos contextos educativos iguales. Tu voz es única. Caso 2. La revisión de la literatura. El estudiante o el investigador Nobel comienza a leer y a leer, y cada vez se encuentra más autores, más enfoques, más debates. El impostor susurra: nunca vas a terminar. ¿Esto es demasiado para ti? Mejor dedícate a otra cosa. Y entonces lo vemos, el estudiante que nunca pasa de la revisión de la literatura, que está atrapado en leer más porque el impostor le ha convencido de que todavía no es suficiente. Caso 3. El primer borrador. El estudiante escribe su primer capítulo y al releerlo piensa: esto es un desastre, no tiene estructura, no suena académico. ¿Cómo pude pensar que esto servía? Y lo borra, y lo reescribe, y lo vuelve a borrar, y pasa semanas en un ciclo de frustración, porque el impostor le exige un producto terminado desde la primera versión. Caso 4. La defensa del documento recepcional. Probablemente el momento más intenso. El estudiante está a punto de exponer su trabajo ante un jurado, y el impostor se vuelve un eco ensordecedor. Te van a hacer preguntas que no vas a poder responder. Van a ver que no sabes. Te van a reprobar. Todos se van a dar cuenta de que no mereces el título. ¿Les suena familiar? A mí me suena. Y no solo en estudiantes. Me ha pasado a mí en la defensa de mi propia tesis de maestría, en la presentación de mis primeros artículos académicos, incluso cuando he dado alguna conferencia importante. Por eso les digo, el síndrome del impostor no distingue entre novatos y expertos. Solo necesita que estemos en un lugar donde nos jugamos algo para parecer. Y ahora, una pregunta que me parece fascinante. ¿Por qué este síndrome es tan común en el ámbito educativo? Específicamente entre quienes investigamos en educación. Les comparto algunas reflexiones. Primero, porque la educación es un campo profundamente humano, y lo humano es complejo, impredecible, subjetivo. Un investigador en ciencias duras puede tener certezas numéricas, experimentos controlados, pero nosotros trabajamos con personas, con emociones, con contextos sociales complejos. El impostor nos dice: no es ciencia de verdad, y lo creemos. Segunda, porque la educación es un campo atravesado por el debate político y social. Todos tienen una opinión sobre la educación. Los padres, los políticos, los periodistas, entre muchos otros actores educativos, creen saber cómo se debe enseñar. Esto genera en el investigador educativo una presión adicional, la de probar que su investigación es válida, rigurosa y que realmente aporta algo. Tercero, porque el sistema académico en México y Latinoamérica no facilita la vida del investigador Nobel. Pocos recursos, pocos apoyos, pero muchas veces la investigación se hace con el propio bolsillo. Y el impostor dice: mira, ni siquiera te pagan por eso, ¿ves? No vale la pena. Cuarto, porque hay una idealización de la figura del investigador consagrado.
Esa persona que parece tener respuesta para todo, que publica sin parar, que es invitada a todas las conferencias. Y nosotros que estamos empezando, nos comparamos con esa persona y sentimos que nunca llegaremos a su nivel. Pero déjenme decirles algo, queridos oyentes. Ese investigador consagrado también fue un investigador Nobel. También tuvo su primer artículo que le rechazaron. También tuvo dudas, miedos. También sintió que no merecía estar ahí. La diferencia es que siguió adelante. Ahora sí, vamos a lo práctico. Hablemos de cómo combatir al impostor cuando aparece en nuestra mesa de trabajo. Estas son estrategias que yo misma he usado y que recomiendo a mis asesorados. No son mágicas, pero son efectivas. La primera estrategia: cambiar el diálogo interno. El impostor habla en primera persona. No soy suficientemente bueno. Una técnica poderosa es externalizarlo. En lugar de decir no sé hacer esto, decimos el impostor está diciendo que no sé hacer esto. Al nombrarlo como un visitante externo, le quitamos poder. Otra técnica es cambiar no puedo a todavía no puedo. Esta palabra todavía abre la puerta al aprendizaje y al proceso. Segunda estrategia: llevar un registro de logros. Los investigadores con síndrome del impostor tienden a olvidar sus éxitos rápidamente. Una práctica sencilla y poderosa es llevar un diario de logros. Cada vez que tengamos un avance, por pequeñito que sea, lo escribimos. Hoy leí 3 artículos. Hoy definí mi pregunta de investigación. Hoy mi asesor me dijo que el capítulo va por buen camino. Cuando el impostor llegue con su discurso de que no avanzas, abre el diario y demuéstrale lo contrario. Estrategia 3. Normalizar el error y el proceso. La investigación no es un producto terminado, es un proceso. Y en el proceso el error no es un fracaso, no. Es información valiosa que te dice por dónde no ir. Cuando un estudiante me dice, maestra, mi marco teórico no me queda claro, siento que me equivoqué, y yo le respondo, perfecto. Si ya identificaste que te equivocaste, ahora sabes que tienes que ajustar. Ese error te está dando la ruta. Estrategia número 4. Buscar acompañamiento y compartir experiencias. Una de las cosas que más alimenta el síndrome del impostor es el aislamiento. Cuando no compartimos nuestras dudas, creemos que somos los únicos que las tienen. Formar grupos de estudio, obviamente tener un asesor con quien hablar con honestidad, compartir los miedos con otros colegas. Todo eso rompe la ilusión de que el impostor solo te visita a ti. Estrategia 5. Separar la autoevaluación de la evaluación externa. El impostor confunde lo que tú piensas de tu trabajo con lo que los demás piensan de tu trabajo. Y como tú eres tu crítico más severo, el impostor se alimenta de esa severidad. Aprende a distinguir. ¿Esto es una crítica real que me están haciendo o es el impostor hablando? Si un asesor o un jurado te señala un área de mejora, no es un ataque personal, es una oportunidad de crecimiento. Quiero compartir con ustedes un momento muy personal en el que el impostor casi me gana la partida. Estaba terminando mi maestría, había escrito mi tesis, la había revisado 1000 veces y llegó el día de la defensa. Entré al aula donde estarían los sinodales, con mi corazón en mano. Mientras ellos revisaban mi tesis, yo estaba sentada y el impostor no paraba de hablar. ¿En qué estás pensando cuando elegiste este tema? ¿Quién te crees para hablar de eso? Estos académicos son expertos, te van a hacer preguntas brutales y no vas a saber qué responder. Va a ser un ridículo. Y entonces pasó algo extraordinario. El primer sinodal, después de revisar el documento, levantó la vista, me miró y dijo, este es un trabajo muy sólido. Me sorprende la profundidad del análisis.
El impostor que estaba listo para atacar se quedó mudo, porque la evidencia era más fuerte que sus susurros. Esa experiencia me enseñó que el impostor miente. Miente cuando dice que no estás preparado, miente cuando dice que no mereces estar ahí, miente cuando dice que te van a descubrir. ¿Y saben qué es lo más valioso que aprendí? Que el impostor no desaparece. Sigue ahí, en un rincón, pero con el tiempo aprendes a que su voz sea más baja que tu propia convicción. La buena noticia es que el paso del impostor al investigador confiado no es un salto, es un recorrido, y cada paso cuenta. Aquí les comparto algunas señales de que estás ganando terreno. Cuando reconoces tus dudas, pero no dejas que te detengan. Cuando eres capaz de decir, no sé esto, y verlo como una oportunidad para aprender, no como una confirmación de tu incompetencia. Cuando miras tu trabajo con objetividad, reconociendo lo bueno y lo que necesita mejorar sin exagerar en ninguna de las dos direcciones. Cuando puedes escuchar una crítica y usarla para crecer sin que se convierta en una herida. Cuando defiendes tus decisiones metodológicas con argumentos, no con inseguridades. Y muy importante, cuando eres capaz de celebrar tus logros sin que el impostor te obligue a minimizarlos. Queridos oyentes, estudiantes normalistas, colegas docentes, la investigación educativa nos necesita a todos. Nos necesita con nuestras dudas, con nuestras preguntas, incómodas tal vez, con nuestras miradas frescas y hasta con nuestras imperfecciones. Si esperas ser perfecto para empezar, nunca empezarás. Si esperas a saberlo todo para investigar, nunca investigarás, porque la investigación es precisamente el camino para saber más. Vamos cerrando este episodio con 2 ideas para que se las lleven con ustedes. Primera, el síndrome del impostor no es un indicador de que no mereces estar donde estás. Es un indicador de que estás creciendo, de que estás saliendo de tu zona de confort y enfrentando nuevos desafíos. Y eso, aunque se sienta incómodo, es señal de que vas por buen camino. Segunda, la próxima vez que el impostor se siente frente a ti y te susurre que no eres suficiente, míralo a los ojos y respóndele. Puede que no sea perfecto, pero estoy aquí. Puede que no lo sepa todo, pero estoy aprendiendo. Puede que tenga miedo, pero no voy a dejar que el miedo decida por mí. Este fue el episodio 1 de Mente y Método. Recuerden que pueden escribirme con sus experiencias, sus preguntas o sus propias estrategias para enfrentar al impostor. En la descripción del episodio encontrarán los datos del contacto. Y como siempre, cierro con una pregunta para que la lleven con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que el síndrome del impostor se sentó en tu mesa de trabajo? ¿Y tú qué hiciste para que se levantara y se fuera? La próxima semana abordaremos otro tema que todos hemos vivido, el arte de elegir tema de investigación, cuando la idea se siente como un laberinto sin salida. Hablaremos de cómo encontrar esa pregunta que realmente te mueve, que te apasiona y que vale la pena investigar. Yo soy la doctora Magda Núñez. Esto fue Mente y Método y esto es Psicología e Investigación para entender la educación desde adentro. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.